Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La colección de historia y el nacimiento de un imperio. El registro de la historia era algo que los mexicas habían estado haciendo durante siglos antes de la llegada de los españoles. De hecho, tenían una palabra para este proceso en su lengua nativa, el náhuatl, xiuhpohualli, que significa la recopilación anual de la historia en los anales. Cada año, las comunidades se reunían para participar en las ceremonias xiuhpohualli. Una a una, las personas se presentaron para dar su relato del año pasado. Luego, los sacerdotes recopilaron y archivaron estas historias utilizando símbolos pictográficos que representaban el ascenso y la caída de los emperadores, las guerras importantes y los fenómenos naturales. Pero el xiuhpohualli no solo consistía en recopilar la historia reciente, sino que la comunidad también aprovechó estos eventos como una oportunidad para relatar anécdotas antiguas. Sentados alrededor de fogatas, los ancianos hablaron de cómo su gente llegó a habitar el Valle de México. Cómo sus antepasados procedían de tierras del lejano norte, y habían recorrido montañas y desiertos para llegar a su hogar actual. Hace unos 11,000 años, la edad de hielo había terminado, y el puente terrestre se hundió bajo el aumento del nivel del mar. El viejo mundo estaba separado del nuevo. Es probable que los mexicas conocieran al menos 4 de las grandes guerras y hambrunas que llevaron a sus antepasados al sur. De hecho, su religión se basaba en la creencia de que el universo había sido destruido 4 veces antes, y ahora vivían en la era del quinto sol. Los mexicas estuvieron entre los últimos en llegar al fértil Valle de México. Con las mejores tierras ya ocupadas, se instalaron en una pequeña isla en el lago de Texcoco. Llamaron a su pueblo Tenochtitlan. Para compensar la falta de tierras fértiles en Texcoco, los mexicas acumularon lodo y limo en las aguas pantanosas que rodeaban la isla. Hicieron montículos de tierra sobre el agua, atrapados con paja y madera. Y así, el pueblo se transformó lentamente en una ciudad. Surgieron hileras de casas y jardines flotantes, y la población y el prestigio de Tenochtitlan crecieron. Desde su base isleña, los mexicas comenzaron lentamente a ejercer influencia política sobre sus vecinos. La forma más eficaz de hacerlo era mediante alianzas matrimoniales polígamas con la nobleza de las ciudades-estado circundantes. Los matrimonios podrían usarse para prevenir, o iniciar, la guerra, fortalecer los lazos económicos y unir dinastías. A finales del siglo XV, la ciudad era realmente un espectáculo digno de contemplar. Sus majestuosas pirámides pintadas se podían ver a kilómetros de distancia. Su biblioteca constaba de cientos de libros que detallaban la historia de los mexicas a través de intrincadas pictografías. La música y el baile llenaban las calles, y su extenso mercado atraía a decenas de miles de personas todos los días. Sin embargo, el imperio no nació sin opresión. Y su fama continuada se basaba en obtener tributos de los pueblos conquistados y, en ocasiones, en sacrificar a docenas de presos en espectáculos públicos. Más tarde, los españoles etiquetarían estos sacrificios como actos bárbaros realizados únicamente para complacer a los dioses indígenas. Pero, en realidad, la razón era mucho más política. Tras una victoria militar sobre un vecino rebelde, por ejemplo, el sacrificio de prisioneros de guerra sirvió de declaración pública. La noticia de estos sacrificios se difundiría por todas partes y mantendría a raya a los enemigos. A principios del siglo XVI, el Imperio Azteca había establecido la estabilidad en todo el Valle de México. Su población, de unos 5 millones de personas, vivía en relativa paz. Los mexicas no sabían que al otro lado del océano, otro imperio estaba haciendo planes que pondrían fin al mundo tal como lo conocían. Extraños guerreros del otro lado del océano. Los mexicas pagaron un precio por la estabilidad política que crearon. La nobleza de las tierras conquistadas sintió un resentimiento duradero. Tras la captura de una ciudad-estado vecina, las hijas del jefe se dividirían.
Las hijas de las esposas más poderosas eran devueltas a Tenochtitlan para que se casaran con príncipes solteros, mientras que las hijas de las esposas inferiores a menudo eran vendidas como esclavas. Una de esas desafortunadas hijas se llamaba Malinche. Malinche pasó toda su infancia sirviendo a estos maestros extranjeros. Entonces, un día, ocurrió algo que cambió su vida para siempre. Extraños guerreros desembarcaron desde enormes barcos, y derrotaron a los guerreros de sus amos en la batalla. Como resultado de esta pérdida, los chontales ofrecieron a los forasteros un tributo en forma de comida y de personas esclavizadas, una de las cuales era Malinche. Tras ser entregada a sus nuevos dueños, Malinche se hizo amiga de su intérprete. Se llamaba Jerónimo de Aguilar. 8 años antes, Jerónimo había sido hecho prisionero por los mayas después de que su barco volcara frente a la costa. Durante este tiempo, aprendió el idioma maya, lo que significaba que Malinche podía comunicarse fácilmente con él. Aguilar le explicó que su gente venía de una tierra al otro lado del océano. También le contó lo que había ocurrido durante la reciente batalla entre su pueblo y los españoles. Aunque los chontales eran muy superiores en número, sufrieron grandes pérdidas frente a la tecnología superior de los españoles. Los españoles tenían armas poderosas hechas de metal, y armaduras que podían resistir incluso las flechas de piedra más afiladas. Los españoles también montaban a caballo, animales poderosos que eran 10 veces más fuertes que los ciervos, y todo esto significaba que habían abatido a sus adversarios con facilidad, y a gran velocidad. Los españoles fueron herederos de una civilización euroasiática que había desarrollado estilos de vida sedentarios 7,000 años antes que nadie en las Américas. En términos de desarrollo tecnológico, es mucho tiempo. Así que, si bien los mexicas eran iguales política y culturalmente a los españoles, no habían tenido las condiciones necesarias para descubrir el poder del metal, construir enormes barcos o desarrollar la rueda. De todos modos, volvamos a Malinche. Aguilar le contó que su líder, Hernán Cortés, había oído que existía una nación rica en algún lugar al oeste de las tierras mayas. Hernán Cortés estaba decidido a encontrar, y conquistar, esta nación. Y al hacerlo, tomaría las riquezas de la nación, y se haría un nombre en su país como un gran descubridor. No pasó mucho tiempo antes de que Cortés y su grupo cruzaran a tierras mexicas. Pronto fueron interceptados por un pequeño grupo mexica. Aguilar dio un paso adelante, con la intención de continuar con su papel de intérprete. Pero ya no estaban en territorio maya, los mexicas hablaban náhuatl, del que Aguilar no tenía conocimiento alguno. A medida que Cortés se enojaba cada vez más, Malinche decidió intervenir. Le dijo a Aguilar que hablaban el idioma de su pueblo y que podía ayudarlo a interpretar. Hoy en día, se suele pintar a Malinche como una traidora que ayudó a los colonos a conquistar a sus compatriotas indígenas. Pero en ese momento, Malinche no tenía el concepto de indígena o nativo. Para ella, los mexicas eran los que habían conquistado a su propio pueblo y lo habían vendido como esclava. Ningún otro indígena americano de la época habría cuestionado sus motivos para ayudar a los recién llegados. Los mexicas en guerra. Moctezuma, el emperador mexica, era un hombre pragmático. Estos desconocidos estaban poniendo a sus vecinos en su contra y amenazando la estabilidad de la región. Finalmente, decidió concederle a Cortés la reunión que tanto deseaba. Cuando los dos hombres finalmente se encontraron cara a cara en las puertas de Tenochtitlan, se intercambiaron regalos. Entonces, Moctezuma anunció que la hospitalidad de Tenochtitlan estaba a disposición de los españoles. Al alojarlos en su ciudad, Moctezuma podría aprender más sobre estos poderosos recién llegados e identificar sus debilidades. Los españoles no solo quedaron impresionados, sino que se emocionaron cada vez más. Cortés no podía creer su suerte. Con tanta riqueza que saquear, seguramente regresaría a España como un hombre rico. Cortés y sus hombres se alojarían en el palacio de un antiguo emperador. Y durante los meses siguientes, fueron tratados como invitados de honor.
Mientras tanto, Moctezuma estaba recopilando información sobre los españoles. Un día, Moctezuma recibió información de que se habían avistado 13 nuevos barcos españoles. Decidió que era ahora o nunca, y ordenó a su pueblo que se preparara para la guerra. Sin embargo, Cortés fue aún más rápido, secuestró a Moctezuma y lo llevó a los barrios españoles. Proclamaron que cualquier intento de rescate resultaría en la ejecución inmediata de Moctezuma. La guerra había empezado. Fueron los mexicas quienes atacaron primero. Los guerreros intentaron entrar en la fortaleza, pero fue en vano. Tras muchos días de lucha, Moctezuma fue enviado a las murallas de la fortaleza, y gritó a su gente que depusiera las armas. Sabía que la situación era desesperada, y que aún había más españoles en camino. El desequilibrio tecnológico era demasiado grande para derrotarlo, proclamó. Sin embargo, su gente no escuchó. En cambio, decidieron matar de hambre a los españoles, y destruyeron todas las calzadas que conectaban la isla con el continente. Si los españoles trataran de escapar, no tendrían a dónde huir. El plan funcionó. 7 días después, Cortés planeó una fuga nocturna para él y sus fuerzas. Usarían tablas de madera como puentes improvisados. Y, antes de partir, matarían a Moctezuma. De esa forma, su pueblo no tendría un líder en el que apoyarse. De repente, mientras intentaban cruzar silenciosamente el lago, las canoas descendieron sobre ellos desde todas las direcciones. Fue una masacre. La mayoría de los puentes improvisados fueron destruidos, cayeron flechas y lanzas sobre los españoles que nadaban y sus aliados locales. Al final de la noche, más de 2/3 de los españoles y sus caballos habían muerto. Muchos se habían ahogado, agobiados por sus armaduras, o por el oro que esperaban sacar de contrabando. Sus aliados nativos sufrieron pérdidas aún mayores. De vuelta en Tenochtitlan, la alegría de la victoria duró poco. La ciudad entró en un estado de luto por la muerte de Moctezuma. Y aunque los españoles se habían ido, sin darse cuenta habían dejado atrás a un enemigo mortal e invisible. Un enemigo invisible resultó que la tecnología superior no era lo único que los españoles habían traído del viejo mundo. Los recién llegados habían introducido la viruela en Tenochtitlan. La devastación se extendió rápidamente. 2 meses después de su heroica victoria contra los españoles, más de 1/4 parte de la población de Tenochtitlan había muerto. Mientras tanto, los acontecimientos avanzaban rápidamente fuera de la ciudad. Los estados vecinos, que también se enfrentan a brotes de viruela, se enfrentaron a un ajuste de cuentas. Habían oído hablar de la victoria de los mexicas contra Cortés, pero corría la voz de que miles de refuerzos españoles estaban en camino. Incluso los poderosos mexicas serían incapaces de derrotar a una fuerza tan formidable.